Entonces, una mala compra, una mala planificación, cambios constantes en la central de compras del Ministerio de Salud, tiene un efecto muy dañino para los usuarios. Y hay un problema que, como tú dijiste al comienzo de esta entrevista, no está reconociendo el Ministerio de Salud. Estamos conectados con Fabiola Torres, ella es directora de Salud con Lupa, que investiga precisamente el tema de la situación de la salud y en particular de la salud pública en el Perú. Fabiola, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación. Un saludo también a toda la audiencia de Exitosa. Fabiola, ustedes han presentado un reporte que la verdad es de miedo sobre los niveles de desabastecimiento de medicamentos en prácticamente todo el sistema de salud. Lo que llama la atención es que esta es una realidad que el propio ministro de Salud y las autoridades de salud niegan, ¿no? Entonces, hay una sola manera de saber la verdad, que es ir a los hospitales, y es exactamente lo que ustedes han hecho, ¿no? Efectivamente, nosotros hemos ido el día lunes, muy temprano, porque ya conocíamos los reportes, incluso oficiales, porque hay un sistema de monitoreo en línea de los medicamentos y ya están muy por debajo de 50% los stocks en varios hospitales y en algunos ya desabastecidos. Hemos estado en Chiclayo, hemos estado en Huancayo, en Lima, con los reporteros de Salud con Lupa, y lo que se ve en grandes hospitales, porque en Chiclayo estuvimos en el Hospital Las Mercedes, en Huancayo, en el Hospital Alcides Carrión, es que están faltando medicamentos para varios grupos de pacientes. En este caso, hemos visto como pacientes que necesitan insulina no tienen ya el medicamento porque no hay en las farmacias. Y si vamos a los reportes de monitoreo, el mismo Ministerio de Salud sabe que en 24 hospitales del país ya falta insulina. Y no solamente son los pacientes con insulina, Nicolás, también son los pacientes con TBC. En Ayacucho, Junín, Callao, ya no hay Vedaquina, que era un medicamento que se había incorporado recién a la terapia de los pacientes con TBC para mejorar precisamente su terapia. No están desabastecidos. Hace unas semanas viene el colectivo JIVAR, que monitorea el tema de VIH para personas con VIH, las terapias, los antirretrovirales, y han venido alertando junto con nosotros el desabastecimiento en 63 establecimientos de salud de antirretrovirales. ¿Dónde están las peores situaciones? Porque ya las reservas se acabaron. Amazonas, Loreto, en Lima también está pasando esto. Entonces, ¿cuál es el origen de todo esto? No, pero sigamos con la lista, Fabiola, por favor, porque yo he visto el reporte. Por ejemplo, las personas con hipertensión. Hay un problema de desabastecimiento hasta de los medicamentos para la hipertensión, y es al igual que en el caso del VIH, ¿no es cierto? Y de la tuberculosis, guardando todas las distancias sobre cada una de estas condiciones médicas, requieren tratamientos sostenidos. Es decir, que si tú cortas el tratamiento, eso va a tener efectos para la salud la salud del paciente, e incluso puede poner en riesgo su vida. Es decir, yo soy una persona hipertensa, Fabiola. Yo tengo que medicarme todos los días. Yo dejo de tomar la medicación 5 días, una semana, y soy una persona en riesgo. Porque se dispara la presión arterial y eso te puede matar. O sea, ¿Y quiénes están en riesgo actualmente, Nicolás? Estamos hablando de todos los pacientes que dependen de las farmacias del CIS. 71% de peruanos, 25 millones de peruanos se atienden en el sistema público de salud y de las farmacias del Estado. Entonces, una mala compra, una mala planificación, cambios constantes en la central de compras del Ministerio de Salud, tiene un efecto muy dañino para los usuarios. Y hay un problema que, como tú dijiste al comienzo de esta entrevista, no está reconociendo el Ministerio de Salud. Sin embargo, aunque no diga con todas sus letras el Ministerio, sí estamos pasando por un desabastecimiento, y uno que tiene que ver con mala planificación y con problemas también en la gestión del CENARE, la Central de Compras de Medicamentos, ha enviado apenas
el mismo día lunes que publicamos nosotros, un comunicado diciendo que ya está el dinero, hay más de 1.500 millones de soles para la compra de medicamentos y que no debería haber desabastecimiento. Claro. Pero lo que no ha dicho el MINSA es que ese dinero ya no está en manos de la central de compras. ¿Por qué es importante la central de compras? Porque hacía compras a gran escala, las compras corporativas. Ahora se ha pasado el dinero a los gobiernos regionales y tenemos a varias unidades ejecutoras, varios gobiernos intentando comprar. Y como no está haciéndose de una manera organizada, bien planificada, porque no compran bien, ya sabemos los antecedentes de eso, estamos teniendo problemas. Claro. Y lo otro es que han dicho que se presten. La medida también es redistribución, que significa que un centro de salud que no tiene, préstale a otro por ahora. O sea, vestir un santo para desvestir uno para vestir otro. Tengo acá una de las declaraciones que ustedes recogieron de una trabajadora del hospital Daniel Alcides Carrión, ¿no es cierto?, en Huancayo, en Junín. Y dice, sí, en este hospital falta de todo. No hay insulina NPH, no hay insulina R, que son fundamentales para personas diabéticas, ¿no es cierto? Sí, no hay gasas, no hay guantes. En el área de emergencia hemos mandado hasta 3 documentos porque ¿cómo vas a trabajar sin guantes y sin gasas en una... Ya, en general no debería ocurrir en un, ¿no es cierto?, en un hospital, pero en una emergencia o en una zona de intervención quirúrgica es un crimen no hacerlo, es una exposición a riesgo de infecciones de los pacientes, ¿no? Así es, y como muchos de los peruanos que nos hemos tenido que atender en el sistema público, sabemos que siempre suele haber algún tipo de déficit. Pero ¿qué estamos ahora viendo? Que no se están haciendo las compras, no están llegando a tiempo los medicamentos y están esperando semanas, meses. Al comienzo del año, los pacientes oncológicos tuvieron un problema bastante severo, no les estaban entregando todos sus medicamentos. La Contraloría hizo reportes, tuvo que ir a entrar en informes de control, en acciones de control, para poder aumentar los niveles de stock, de que se vuelva a abastecer, que se compre en el INEM, Y no solamente es el INEM ahora Lima, sino los IREM. En el IREM Centro, donde también estuvo un reportero de Salud con Lupa esta semana, no estaban entregando todos los oncológicos. Eso quiere decir que no tenemos ahora, los stocks lo que parece... para esta etapa del año. Claro, Fabiola, lo que parece, ya para no creerlo, es el hallazgo en hospitales de la capital como el 2 de Mayo y el Loaiza, como dicen ustedes, que han informado, escuchen esto, que para no creerlo, que no están disponibles en su farmacia el anticoagulante enoxaparina sódica y los analgésicos ibuprofeno y paracetamol. O sea, Fabiola, no estamos hablando de medicamentos que son escasos en el mercado, que hay que estar en fila peleando con los laboratorios para que te abastezca. Ibuprofeno y paracetamol. ¿Cómo es posible que en hospitales de las dimensiones del 2 de Mayo y el Loaiza, como ustedes saben, no hay, ¿no? Se acabó, regresa mañana o cruza al frente y cómpralo en la farmacia. O sea, no puede ser. Así es. Y como recordarás, Nicolás, en las últimas semanas los colegas de televisión han estado mostrando las condiciones precarias, los problemas de gestión en estos hospitales, donde precisamente también han reportado que no hay equipos que están inoperativos, que se inauguraron, y hay un problema de gestión de los hospitales. Ahora, los hospitales grandes como estos tienen la capacidad de hacer compras institucionales. Es decir, no tienen que esperar a que les distribuya solo la central de compras o una red de salud. Pueden hacer sus compras. ¿Pero qué está pasando? Ahora estamos viendo a decenas de gobiernos regionales, de hospitales, intentando comprar. Y comprar muy probablemente en un escenario que va a tener mayor precio, por supuesto, que va a tener tiempos que demoran, porque estos son tiempos burocráticos que se tienen que cumplir, pero que se planifican. Claro, porque además, es decir, tú tienes más o menos mapeadas cuáles son las necesidades. Hay un registro de la lista de medicamentos que son esenciales y que deberían estar en todos los hospitales y postas médicas. La organización de la compra tiene que hacerse, ¿no es cierto?, con previsión, no que se me acabó, entonces salgo a comprar, no, para que no se ocurra, para que no te ocurra eso, que no haya, tú ya
hiciste las previsiones y tienes las adquisiciones y tienes el almacén todo listo para cubrir cualquier necesidad que se presente, incluso en situaciones de emergencia. Ahora, yo tengo una pregunta, Fabiola. Nosotros hemos seguido el tema del debate en el Congreso sobre la ley de los medicamentos genéricos y la obligatoriedad de las farmacias y boticas de expender los medicamentos genéricos y multas bárbaras que las grandes cadenas pueden pagar, ¿no es cierto? Pero las pequeñas farmacias y boticas de barrio, un par de esas multas y cierran, ¿no? Pero como si esto resolviera o como si este fuera el problema del abastecimiento de medicamentos en el país, sobre todo para la gente más vulnerable. El problema, como tú dices, está en el CIS, el problema está en las farmacias de los hospitales y de los centros de salud, donde no hay lo que debería haber. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la sanción? ¿No? ¿Cuál es la sanción? A una farmacia de barrio la cierran prácticamente con las multas. O sea, 4 unidades impositivas no lo pueden pagar, pues una farmacia de barrio quiebra con 20,000 soles de multa. La pregunta es, ¿qué le pasa a los responsables del abastecimiento en el sistema de salud si no cumple como no están cumpliendo? Bueno, no están cumpliendo sus funciones 27 funcionarios que tomaron una decisión en abril, porque ojo, este problema no es de las últimas semanas. En abril, en un acta de reunión extraordinaria, reconocieron 27 funcionarios, entre ellos el viceministro de Salud Pública actual, la situación del Senares, la situación de las compras. Para ese entonces solo se habían comprado 18 de 586 medicinas, o sea, faltaba el 97% de las compras para este año. Y como se dieron cuenta que ya no tenían dinero, porque el dinero del Senares este año se usó para pagar las deudas anteriores del año 2023, con proveedores, deudas que tenía el Senares. Entonces ya no había presupuesto y se dijo, Senares ya no va a hacer compras corporativas este año, las que las hagan los gobiernos regionales. Y el CIS, que es el financiador de todo esto, transfirió dinero a los gobiernos regionales. Y el ministro de Salud lo ha dicho con bastante frescura. Estamos buscando más plata, dijo hace unos meses, antes que se vaya, ni siquiera hace unos meses, hace un mes, hablando de que no tenían el dinero para continuar las compras. Entonces, el ministro también tiene una responsabilidad porque sabe en detalle lo que está pasando. ¿Pero qué es esto, Fabiola? O sea, porque ni siquiera puedes decir no hay los recursos, pues, no es verdad. Son recursos mal gestionados y es una mala gestión de la logística, ¿no es cierto? O sea, ahí habría que sacar a todo mundo, ¿no es cierto? O a quienes son Nicolás, los responsables de esta toma de decisión. Si tú, como ministro, cambias 5 veces al director de la central de compras? Un efecto inmediato es que tu tiempo de planificación se retrasa. Y eso ocurrió efectivamente el año pasado. Lo que todos los años sucede es que en junio se aprueba la lista de todas las medicinas que se deben comprar en el año siguiente. Pero en junio, cuando empezó la gestión del ministro Vázquez, se hizo un cambio, 2 cambios, 3 cambios, 5 cambios de directores en pocos meses. Cada uno duró casi 2 meses. Entonces se aprobó recién esa lista en octubre de 2023. Y luego de eso, pues cuando uno tiene la lista recién se pone a planificar las compras. Hubo un retraso. ¿Pero qué ha sucedido? Que ni siquiera ha habido un tema también de nuevas cabezas inexpertas, porque varios de ellos no tenían experiencia en la dirección de esta central, que es tan importante. Maneja 200 millones de soles anuales, entonces tienen que saber comprar. Sino que también se usó el dinero para poder pagar deudas. Entonces, eso ha dejado en una situación bastante debilitada a la central de compras. Que es absurdo desde el origen, ¿no? Porque si sabes que tienes una deuda que tienes que pagar a la hora que haces el presupuesto para pagar la deuda y haces otro presupuesto para ¿no es cierto? Otro monto para hacer las adquisiciones, las compras necesarias. Ahora, tú has puesto el dedo en la llaga. El problema es que esto o sea, esto no ocurriría si tú tuvieras el régimen de la meritocracia, es decir, que quien tenga en sus manos todas estas decisiones sea gente calificada para hacerlo, sea gente que sepa.
O sea, tú contratas en este momento, o sea, con todo este tema de la logística que está empezando a ver en el Perú y que se va a multiplicar con el tema del puerto de Chancay, es decir, y tienes por todos lados cadenas de distribución montadas, no pasa en las empresas privadas, Fabiola, ¿no? Así es. Y ahora quisiera aportarte algo que hace unos días también ha ocurrido. El día lunes, 23 organizaciones, colegios profesionales, entre ellos el Colegio Médico, el Colegio Químico Farmacéutico de la Libertad, ONGs, asociaciones civiles, grupos de pacientes de distintas enfermedades, se han pronunciado, han emitido un pronunciamiento y también han enviado una carta a Dina Boluarte, a la presidenta. ¿Por qué? Porque no se está informando cómo se va a resolver esta crisis, cómo se va a salir de este problema, de este entrampamiento de que no se está comprando. Fabiola, y déjame sí. terminar con esta idea. Una de las cosas que ellos piden es que se abra un espacio de diálogo permanente y que el MINSA piense en un aplicativo de monitoreo de medicinas para uso de diferentes sectores de la sociedad. Porque uno como peruano, ¿qué tiene que hacer? Y tiene que ver dónde están los medicamentos. Entonces, puedo ir chequeando eso para poder no estar recorriendo 5 o 6 farmacias y buscar mi medicamento en farmacias públicas incluso. Fabiola, apenas publicamos esto, se han comunicado con nosotros pacientes del Noguchi. Sí, mira, Fabiola, justamente Noelí Bracamonte, de Exitosa Chiclayo, está con pacientes que están enfrentando en el Hospital Las Mercedes esto de lo que tú estás hablando, Fabiola. Adelante, por favor, Noelí. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 en Movistar. Estamos conectados con Fabiola Torres, directora de Salud con Lupa, que ha presentado un informe realmente preocupante sobre la escasez de medicinas en toda la cadena del sistema de salud. Y acabamos de escuchar un testimonio desde el Hospital Las Mercedes en Chiclayo, donde el asunto es dramático, porque no es que estamos hablando de medicamentos, es lo que ya sabemos, ¿no, Fabiola? No funcionan los tomógrafos, los equipos de radiografía, los ecógrafos, no hay agujas, no hay material quirúrgico, y la gente tiene que con suerte, consigue una cita o le programan una operación y tiene que cruzar la pista para comprar todo lo que necesita. Para concluir, Fabiola, ¿qué hacemos con esto? Exitosa. ¿Qué se hace para salir de esta realidad? Hay varios escenarios, pero algo que debe suceder es que no se siga debilitando el CENARES, la central de compras, sino que se fortalezca. Actualmente se han tomado medidas de emergencia, como por ejemplo trasladar la plata a los gobiernos regionales y que compren ellos de manera directa, que hagan compras urgentes, ya sin licitación pública. Han permitido eso, lo han dicho en un comunicado el día lunes. Sin embargo, esto es solamente temporal, esto es para capear la crisis de estos meses. ¿Qué va a pasar el próximo año? Han dado otra norma para el próximo año que no fortalece el CENARES, sino que más bien dispersa más las compras públicas. El Estado tiene un presupuesto que tiene que ser gastado de manera eficiente para que puedan todos los peruanos que están en el CIS, todos tengan el derecho a tener las medicinas en su atención. Y eso no se va a garantizar si las entidades que se han creado justamente para comprar a gran escala, para hacer un uso eficiente del dinero, no hacen su trabajo. Entonces el CENARES tiene que ser fortalecido y reformado. Y no puede haber mayor improvisación de la que ya ha habido, que impacta en las compras públicas. No tienen que haber más cambios, sino que más bien hay una comisión que ponga foco en fortalecer todas las cadenas que hace el CENARES. Porque, ojo, CENARES compra y también tiene una parte de responsabilidad en la distribución. Distribución, claro. Entonces, todo eso tiene que funcionar bien. Si no, pues vamos a tener esta lista lamentable que hemos comentado hoy día, Nicolás, de regiones que ya no tienen medicamentos, que ni siquiera tienen reservas de emergencia para poder decirle a sus usuarios,